Buenos días, jóvenes. Esta semana vamos a hablar en el curso de Historia Universal la Guerra de los 100 años. El tránsito del medioevo a la Edad Moderna, que son en este caso que se va a dar entre los siglos XIV y los siglos XV, estuvo marcada por una serie de eventos que generaron una grave crisis económica y social en Europa, que solo sería resuelto con las riquezas provenientes del continente americano en el siglo XVI. Entre los hechos más destacados de este periodo debemos señalar a la Guerra de los 100 años, que se dio entre el año de 1337 a 1453, y la peste negra, que trabajamos, ¿no? Es una clase que ya hablamos la semana pasada. Como sabes, la peste negra se dio entre los años de 1347 a 1351 y ¿no? Vamos a hablar posteriormente a la expansión europea de los siglos XIV a siglos XV. Es debido a esta pequeña introducción es donde nosotros vamos a iniciar con la clase de hoy, ¿no? ¿Qué es la Guerra de los 100 años y qué países se enfrentan en esta guerra? Presta mucha atención y empecemos con la clase. ¿Qué es la Guerra de los 100 años? La Guerra de los 100 años fue un conflicto bélico que tuvo ciertos intervalos y duró en realidad más de 116 años. Este enfrentamiento se va a dar ¿no? por el reino de Francia y el reino de Inglaterra. El reino de Francia va a estar integrada por las ciudades más importantes. Tenemos Bretaña, Normandía, Aquitania, Borgoña, Languedoc, Champaña, Flandes. Todas estas ciudades formaban parte del reino de Francia. Y en el territorio, tenemos aquí un territorio llamado Guyena. Esta Guyena formaba parte de un pequeño territorio de Inglaterra. Entonces este enfrentamiento va a significar una pelea feudal comercial entre ambos países ya mencionados. Las causas de la guerra. La primera causa nosotros podemos mencionar que fue la corona inglesa, desde el reinado del rey Guillermo I el Conquistador, poseía feudos en Francia, de los cuales obtenía grandes rentas, pero este era un peligro para los reyes de Francia, quienes se fueron apropiando de estas tierras o dominios ingleses. Es así que el rey de Francia, Felipe Augusto, arrebata propiedades a los ingleses, y esta actitud va a continuar hasta el siglo XII y el siglo XIII. La siguiente causa, la disputa de las tierras por ambas casas reales. Eran tanto por las riquezas agrícolas, ¿no? Por ejemplo las riquezas de Normandía y Guyena, como por su producción artesanal y textil, como las ciudades de Champañén, Flandes, Toulouse, así también por su condición estratégica portuaria de Aquitania y Calais, ¿no? Como vemos aquí, estos reinos, si bien es cierto, pertenecía a Francia, pero siempre estaban en constante disputas, ¿no? Cada casa estaba en constante disputa debido a la riqueza agrícola. La siguiente es la producción textil. Ya que la producción textil era creciente en ambos reinos, esto va a traer conflictos. Así los artesanos textiles de las tierras en Francia compraban lana con alto costo, en este caso un alto costo tributario, a Inglaterra. E igualmente vendían sus paños tributando a ese país. Este alto costo operativo para los talleres de Francia les hizo entrar en una seria contradicción con los vendedores ingleses de lana. Recordemos también, ¿no? La ciudad de Flandes, que está en el Reino de Francia. Al interior de Flandes, en este caso, el caso francés más ejemplar serían los conflictos políticos y comerciales. Los artesanos de pequeños talleres sufrían marginación y atropello ante los ricos comerciantes, quienes confrontaban una poderosa oligarquía. Esta, para controlar mejor el área, pedía apoyo al conde de Flandes, el señor de las tierras, quien recibía respaldo de la corona inglesa. En oposición, los pequeños artesanos, en este caso, estos pequeños artesanos, para liberarse del yugo, buscan el apoyo del rey inglés, quien en este caso, como vimos, tenía grandes intereses en las zonas
francesa, ¿no? Ya sea por la agricultura o por la actividad comercial. Pero como toda guerra, van a buscar un pretexto, ¿no? ¿Cuál va a ser el pretexto? El no cumplimiento de la ley sálica en favor al rey inglés Eduardo III, quien reclamaba el trono francés que había sido dado por su madre Isabel de Francia, quien era hermana de un soberano muerto en el año de 1328, Carlos IV. Entonces, esto es el pretexto que va a iniciar esta guerra de los 100 años. Desarrollo del conflicto. Antes de hablar sobre el desarrollo, un poco vamos a mencionar cuál fue el antecedente, ¿no? Hablemos un poco acerca de los antecedentes a la guerra de los 100 años. Recuerda que las ambiciones de las dos casas reales, Francia e Inglaterra, ya se habían mostrado desde siglos atrás, desde el siglo XII, XIII, previos al estallido de la guerra. Están plagados de acciones políticas y choques armados entre ambos. Por ejemplo, tenemos la corona francesa, llevó a cabo la confiscación de Guyena. Recuerda que Guyena, en este caso, ahora, no, antes era del reino de Inglaterra, ahora formaba parte de la corona francesa. Esto fue en el año de 1294. Siguiente antecedente tenemos los nobles tenían una tendencia a favor de Francia en tierras galas y estaban en luchas sociales constantes con la población urbana, esencialmente inglesa. En el año de 1328, con la batalla de Cassel, Francia sometió a las ciudades flamencas aliándose con el conde Luis de Nevers. Y en este caso, ¿no? Y por último, el antecedente tenemos el rey inglés Eduardo III en 1336, un año antes del estallido de la Guerra de los 100 años, prohíbe exportar lana a Flandes, arruinando así a los artesanos flamencos. De esta manera, nosotros sabemos que esta guerra durará 16 años y va a llevar a cabo muchas batallas y periodos cortos de paz que alcanzaban por acuerdos temporales debido al cambio o en este caso sucesión de reyes en ambas monarquías. Luego sabemos que esta guerra llegará a su fin en el año de 1453, luego de una alianza entre el reino de Escocia, Castilla, Aragón y Navarra, que termina en este caso apoyando a Francia y doblegando a Inglaterra. Para eso nosotros ¿no? He decidido colocar en nuestra diapositiva cuatro fases que nos va a explicar muy corto, ¿no? Una explicación muy corta acerca del conflicto entre estos dos reinos, ¿no? Tenemos el primer periodo, ¿no? La primera fase. En esta fase, este periodo va a transcurrir desde el año de 1337 hasta 1360. Y la mayoría de sus batallas van a ser navales. Se caracterizó por un mayor dominio inglés. La primera etapa estuvo marcada por el interés por parte de Eduardo III de Inglaterra de obtener la corona francesa. Luego de varios enfrentamientos, se va a firmar en la primera fase el Tratado Bretigny, con el cual Francia le otorga a Inglaterra varios territorios a cambio de que Eduardo renuncie a la corona española. No te vayas a olvidar, entonces, esta primera fase termina con la con el Tratado de Bretigny, ¿no? Una ligera paz temporal entre estos dos reinos, ¿no? Luego tenemos aquí la segunda fase o segundo periodo. Este periodo va a transcurrir desde el año de 1360 a 1396. Luego, recuerden de la firma del Tratado de Bretigny. ¿Que recuerda qué consistía este tratado? Pues consistía en que Eduardo renuncia a la corona francesa. Este tratado va a traer una paz temporal en ambos reinos. La guerra de sucesión a España volvió, en este caso, se dio otra guerra, era la guerra de sucesión española. Esto va a reactivar los intereses y las rivalidades entre ambos países nuevamente. Durante este periodo, la corona francesa recuperó territorios que anteriormente, en este caso, ya los había perdido, ¿no? Luego tenemos el tercer periodo, la tercera fase. Este va desde el año de 1396
a 1422, cuando Francia aumentó su apoyo a Escocia. Esto va a generar hostilidades con Inglaterra y se desarrolla varias batallas que ganó en su mayoría Inglaterra. Recordemos que Inglaterra también quería anexar Escocia y aquí va a haber un enfrentamiento otra vez entre Inglaterra y Francia porque Francia va a decidir apoyar a los escoceses. Este periodo va a finalizar con el Tratado de Troyes en el año de 1420, cuando el monarca francés aceptó como heredero a un rey inglés que se había casado con su hija Catalina, hecho por el cual se consigue varias treguas. Y por último tenemos la cuarta fase o cuarto periodo, y este último periodo tuvo lugar desde el año de 1422 a 1453. Y en él, o sea, en esta cuarta fase, vamos a tener un personaje muy importante, a Juana de Arco, quien va a aumentar la moral francesa y logró que su ejército consiga varias victorias. Ella intervino pacíficamente y logró expulsar a los ingleses de Francia. Sin embargo, fue capturada y quemada en la hoguera por los aliados, en este caso ingleses. Posteriormente, los principales ducados y reinos vecinos decidieron apoyar a Francia, quien terminó expulsando definitivamente de su territorio a Inglaterra, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos las cuatro fases o cuatro periodos de este conflicto, ¿no? Cada uno explicado detalladamente de los sucesos más importantes que se dio en cada uno de ellos. Consecuencias de la guerra. Esta guerra va a traer miles de pérdidas humanas en ambos bandos, acompañados de una enorme devastación del territorio francés. Inglaterra cae en una inmensa crisis política. Se terminaba violentamente 3 siglos de gobierno de la dinastía Plantagenet y estallaba una guerra civil llamada la Guerra de las Dos Rosas. Internamente, Inglaterra también va a tener sus propios enfrentamientos. Francia, en cambio, afianzaba su centralización monárquica, ya que el poder real aplastó la rebelión campesina en el campo interno, en este caso, y eliminó las pretensiones inglesas en el campo externo. Asimismo, se desarrolló las ideas de nacionalismo. La Cañería francesa se vio afectada, aunque luego se recuperó en Normandía, Champagne y Toulouse. A pesar de los problemas políticos, Inglaterra sigue su revolución en este caso su revolución de explotador de lana a productor textil, a través del incremento del ganado ovino y al servicio de artesanos flamencos. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una imagen, sabemos que si bien es cierto, en esta guerra va a tener como ganadora a Francia. Sabemos que este mapa, el mapa de Inglaterra y Francia, en un principio yo había mostrado un mapa totalmente diferente donde los reinos de Bretaña, Anjou, Normandía, París, Champañán formaban parte, todo, ¿no? Borgoña formaban parte de todo el reino francés, pero debido a este conflicto y para que Francia pueda ganar a través de alianzas y tratados con el país de Inglaterra, tuvo que ceder algunos de su territorio. Y aquí es el mapa de cómo queda Francia luego de la guerra de los 100 años. Pierde una gran cantidad de territorios y así damos por concluida en ese caso el tema de esta guerra que va a durar 116 años. No se olviden, jóvenes, de repasar y reforzar ese tema. Les dejo un enlace relacionado también a esta guerra. Nos vemos, jóvenes. Gracias, cuídense mucho, besos.